Siempre me ha llamado la atención el que pueblos y civilizaciones tan alejadas de nuestro momento actual hicieran predicciones que, según la interpretación del hecho y el momento, podrían haberse cumplido. Incluso ya no hay que hablar únicamente de chamanes, apóstoles o brujos, porque en lo que podríamos llamar tiempos modernos, personas como Edgar Cayce o Benjamin Solari Parravicini, entre otros muchos, también dieron muestras de este aparente don de predecir y visionar tiempos futuros. Y es curioso cómo todos, desde los más antiguos hasta los más actuales, hacen predicciones muy parecidas, salvando, por supuesto, el tiempo y la distancia. Ahora bien, ¿son reales esas profecías? ¿Se han cumplido algunas? ¿Son una forma distorsionada o metafórica de ver sucesos no ocurridos? Difíciles preguntas y más difícil aún las respuestas. Si nos atenemos a lo que dicen muchas de ellas de forma literal, muchas podrían haberse cumplido ya. Con los convulsos tiempos que vivimos, con la precariedad que parece adueñarse de todo, es normal que esas predicciones vuelvan a la palestra. Es normal que esos pronósticos, a los que hasta hace poco no teníamos en cuenta, vuelvan a correr de boca en boca y de red social en red social. ¿Qué de verdad y qué de malentendido puede haber en todo esto? Pues no lo sé a ciencia cierta, pero supongamos por un momento que alguien en el pasado vio algo y lo transmitió a generaciones venideras. Pongamos por caso a Nostradamus. Pero imaginemos una cosa. Imaginemos que este hombre, con ese supuesto don, ve una imagen, por ejemplo, de un conflicto bélico, pues como el que tenemos en Siria en estos momentos, donde los misiles, cual estrellas que surcan los cielos, caían a tierra provocando explosiones. No podría, pienso yo, haberlo interpretado desde un desconocimiento total de esa tecnología bélica, haberlo dado como la llegada del apocalipsis. Y por otro lado me hago una pregunta. Si alguna de las profecías se están cumpliendo de verdad, ¿qué habría de real en eso? ¿Se estarían cumpliendo porque así debería ocurrir y así estaba escrito? ¿O por el contrario, la élite conocedora de todas estas profecías y predicciones las está haciendo aparentemente realidad para seguir con su política de miedo? Lo cierto es que no lo sé, queridos oyentes. Lo único que sé, quiero y deseo es que esos visionarios simplemente se hayan equivocado en algunas de sus predicciones. Porque de ser ciertas, parece que cada día que pasa el tiempo se hace más corto y el presente y el futuro más oscuro, tergiversado y pendiente de un hilo. Hilo que por supuesto manejan esos que solamente buscan el poder y el dominio de nuestro mundo. Esta noche hablaremos de profetas y profecías y trataremos de ver qué hay de verdad o de mentira en todo eso. Vamos a hacer un recorrido por algunos profetas, por llamarlos así, y por algunas de sus profecías, tanto profecías anteriores como profecías que están de rabiosa actualidad en el momento. Está claro que cuando los tiempos andan tan revueltos como en este siglo XXI, es normal que aparezcan predicciones y profecías sobre lo que puede ocurrir en cualquier momento, y muchos son los que tanto en el pasado como en el presente lo han hecho. No es una cosa nueva,
como todos ustedes saben. Yo les voy a hablar de alguien que ahora se ha puesto, vamos a decirlo así, de moda en las redes sociales, aunque hablaremos de muchos más. Al parecer, la gran certeza en sus predicciones, en algunas, en otras no tanto, ha hecho precisamente eso, lo que les decía, que su repercusión en las redes sociales sea impactante. Estoy hablándoles de Baba Vanga. Baba Vanga, que realmente lo que significa es Vanga, abuela Vanga. Nació el 31 de enero de 1911 con el nombre de Evangelia Pandeva Dimitrova. Baba Vanga fue una profeta, una clarividente de Bulgaria, que pasó la mayoría de su vida en el área de Rupita, en las montañas de Kozuge, en Bulgaria. Los seguidores y todo su círculo más cercano, tanto familiares como amistades, como gente que vivía próxima a ella, aseguraban que ella poseía capacidades paranormales, que poseía capacidad de evidencia, de ver más allá de... incluso en un momento determinado, y gracias a todas estas profecías que realizó Baba Vanga, el gobierno búlgaro creó incluso un instituto que se llamaba Instituto de Sugestiología y Parapsicología. Y en 1966 Vanga se convirtió en la primera psíquica del mundo en ser contratada como funcionaria pública al trabajar para esta institución. Bueno, no es la primera vez, no es el primer caso que vemos que instituciones públicas, vamos a llamarlas así, han contratado a gente, unas veces un poco bajo mano, un poco, digamos, de forma anónima, por decirlo de alguna manera. Han tenido entre sus filas a videntes, a psíquicos, a personas que de alguna forma pues han sido capaces incluso de lo que hemos hablado en algún que otro programa, el tema de la visión remota y cosas por el estilo. Bueno, hay un dato muy curioso de Vanga, y es que era ciega y decía que sus habilidades tenían algo que ver con la presencia de criaturas invisibles, pero que no podía explicar claramente cuál era el origen de estas criaturas. Ella decía que estas criaturas que ella veía, entre comillas, porque no podía verlas, porque de alguna manera ya hemos dicho que era ciega, que esas criaturas le daban información sobre personas que tenía delante, que tenía cerca. De acuerdo a sus declaraciones, la vida de cada persona que se paraba, que se ponía enfrente de ella, pasaba como una especie de película, desde el nacimiento e incluida el momento de su muerte. Es decir, que Vanga era capaz de ver de una forma muy clara todo lo que pasaba en la vida de una persona. Bueno, Vanga no fue una persona que naciera ciega. Hasta la edad de 12 años ella tenía vista. Pero a la edad de 12 años su vida dio un giro por sorpresa. Un día se encontró en la zona donde vivía con un gran tornado, cosa curiosa porque en esa zona son prácticamente inexistentes, pero parece ser que eso fue lo que ocurrió, que la levantó y además la arrojó 400 metros más adelante, ¿no? Y de tal forma que sus ojos se llenaron de arena, lo que hizo que gradualmente comenzara a perder poco a poco la vista, hasta que 4 años después, es decir, con 16 años, quedó completamente ciega. Pero, curiosamente, a la vez que se quedaba ciega, comenzó a ver lo que nadie veía. Bueno, Vanga, a principios de 1939, predijo la Segunda Guerra Mundial y su final, pero no hay más información, es decir, simplemente predijo eso. En abril del año 1942 dijo al zar búlgaro Boris, le dijo: recuerda la fecha, 28 de agosto. Ese día todos tus bienes van a caber en una cáscara de nuez. Bueno, pues este zar búlgaro
falleció el 28 de agosto de 1943. Un acierto, vamos progresando. En enero del año 1968 se despertó una mañana y despertó gritaba: Praga, salven a Praga, pues muy pronto se convertirá en un acuario en el cual los locos van a pescar. En agosto de ese año, los tanques rusos entrarían en Praga. Quizás otro acierto. En el año 1969, Manga vio con antelación la muerte de la primera ministra de la India, Indira Gandhi. En el año 1979 predijo la perestroika y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En septiembre de 1994 lanzó un aviso que de alguna manera fue premonitorio y dijo que las tropas rusas realizarán una agresión contra Chechenia, pero no van a lograr nada. En diciembre de ese mismo año empezó la guerra contra Chechenia, que perdió Rusia, con lo cual efectivamente no lograron nada. En abril del año 1995 profetizó que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad. Manga moriría ese mismo año, el 10 de agosto de 1996. Bueno, pues poco tiempo antes de su muerte, ella ya habló de su muerte, incluso parece ser que dio la fecha exacta en la que se produciría. Además de decir que solo una persona en el planeta heredaría su don. Una niña de 10 años, ella la situaba en el sur de Francia, y que sería identificada por una sencilla razón, por un simple hecho. El hecho es que el mismo día en que la profeta, en que Baba Vanga falleciese, la niña perdería la vista igual que ella. Realmente, después de eso, no se ha sabido nada más de si esta niña realmente existió, si perdió la vista el mismo día que Baba Vanga murió, pero fue una de las profecías que ella hizo. Hay una muy curiosa, me llama mucho la atención, y esta profecía es más cercana en el tiempo. La profecía dice lo siguiente: a la vuelta del siglo, en agosto de 1999 o de 2000, Kursk será cubierto con agua y todo el mundo será llanto sobre él. Esta profecía la hizo en el año 1980. Bueno, en un primer momento la gente pensó que se refería a Kursk, que es una ciudad rusa, y que es casi imposible que sea cubierta con el agua. Sí, sí. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que en agosto del año 2000, el submarino nuclear Kursk se hunde en el mar. Y entonces ya se le da una interpretación válida a la profecía de Baba Vanga. Hay una que es impactante por la profecía en sí y por los hechos que en ella se relatan, porque marca... es una profecía que va sobre el día que yo creo que nos marcó a toda la humanidad, el 11 de septiembre de 2001. La profecía dice lo siguiente: horror, horror. Los hermanos de América caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullan en un arbusto y la sangre inocente que brota ser. Esta profecía está hecha en el año 1989. Según muchos estudiosos de las profecías, esta en concreto alude, como estaba diciendo yo antes, al 11 de septiembre, siendo evidentemente los pájaros de acero, los dos aviones. Y no olvidemos... De los hermanos gemelos, ¿no? ¿Qué hermanos gemelos? Sí, había dicho... No, lo que decía es que los hermanos de América... los hermanos de América. Los hermanos de América caerán después de ser atacados. Exactamente. Exacto. Bueno, estábamos diciendo efectivamente que los pájaros de acero se podría estar refiriendo a los dos aviones que impactaron contra las Torres Gemelas. Y hay un dato muy, 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 muy curioso, y es que cita la palabra en su profecía, cita la palabra arbusto, que no es ni más ni menos que la traducción del apellido Bush. No. La palabra Bush en inglés significa arbusto, por lo que la profecía de alguna manera se cree que fue correcta incluso en lo que se refería al periodo de gobierno del presidente Bush, es decir, que no solamente situaba esos dos pájaros de acero en el cielo, sino que la situaba en un tiempo concreto.
Sí, sí. Bueno, es la interpretación que le dan. Otra de sus profecías decía que el mundo sobrevivirá a muchos cataclismos, fuertes trastornos, se transformará el mismo conocimiento de la gente, llegarán los tiempos difíciles, la gente se dividirá según sus creencias religiosas. Y yo creo que esto es algo que últimamente estamos viendo Hombre, de una forma bastante el marcada. que no lo quiera ver es que está ciego. Ahora hablaremos también de eso. Entre otras cosas, también predijo el tsunami de Indonesia, el desastre natural y nuclear de 2011 en Japón o la elección de un presidente negro para los Estados Unidos. Y ahora ha vuelto a ser noticia debido a una predicción que hizo sobre 2016. Sus seguidores han sacado a la luz la última de sus profecías, digamos así. Y es que el ascenso, lo que dice es que el ascenso imparable del Estado Islámico que terminará por invadir toda Europa en el año 2016. Bueno, evidentemente Baba Vanga no dice esto así, no dice el ascenso imparable del Estado Islámico. Según Baba Vanga, a finales de 2016, el continente europeo dejará de existir porque los extremistas usarán armas químicas contra los europeos. No. Bien, no deja de ser curioso. Recordemos los ataques a Francia, por ejemplo, en 2 oportunidades por parte supuestamente del Estado Islámico. Tenemos la... También es verdad que ahí no hubo armas químicas. No hubo armas químicas. Pero tenemos el tema de Charlie Hebdo y tenemos el tema de los atentados ocurridos en el centro de París en este año. Los seguidores de Baba Vanga, a la que llaman también la Nostradamus de los Balcanes, anuncian que el ascenso del Estado Islámico en el mundo, después de predecir una gran guerra musulmana. Bien, curiosamente, esta anciana aseguró que esta gran guerra islámica comenzaría en Siria para culminar con el control absoluto de Roma hacia el año 2043. Además precisó que allí se establecería el califato definitivo y que Europa dejaría de existir al transformarse en un continente casi vacío y con páramos desprovistos de cualquier forma de vida. La verdad que esa profecía pone un poco los pelos de punta, si es que se tiene que cumplir o si es que se cumple. Yo no digo que vayamos camino de eso, pero sí es verdad que da indicios de cosas que están pasando. Lo que pasa es que si queremos elucubrar, y digo elucubrar, sí, si atendemos a determinadas predicciones, por ejemplo, en temas de cambio climático, y lo que se le puede venir encima, aunque en su día fue famoso el tema del calentamiento global, sí, a lo que apuntamos es una mini glaciación. Y una mini glaciación que devastaría o dejaría prácticamente congelada a la mitad de Europa hacia arriba. Eso, pues bueno, acostumbrados a cómo estamos, a un determinado nivel de vida y unas determinadas condiciones, no sé si cómo se podrá, si eso llega a ser así, cómo se podrá sobrevivir y si la gente no cogerá e intentará, como otros ya han anticipado o han predicho, pues bueno, huir hacia el continente africano. Efectivamente, esa era una de las opciones que se daba. Se supone que hacia el sur, cuanto más al sur, más seguridad existe de que puede que no ocurra nada en esa zona. Bueno, Baba Vanga también destaca que en ese año, hacia el 2043, Estados Unidos atacará a Rusia con armas climáticas. He estado buscando por todos sitios alguna profecía de Baba Vanga que hable de armas climáticas. Sí, o que con un lenguaje de entender eso. No la he encontrado. Ya. Y porque claro, lo primero que me llama la atención cuando leo esto es que sabía Baba Vanga sobre armas climáticas como para hacer una profecía de ese tipo. Y en segundo lugar, no fue exactamente en Roma, pero
No podemos olvidar los terremotos que han sucedido en Italia durante este año. Sí, a los que, según la noticia que di, es esa... Sí, es por el tema de los matrimonios homosexuales Sí. y todo este tipo de cosas, sí. Bueno, hay más. La vidente señaló incluso que las cosas vienen mal para los Estados Unidos y que un presidente afroamericano será el último mandatario en funciones del país. Está clara una cosa. Después de la victoria de Donald Trump, todos se preguntan si podrá ocurrir realmente el cambio de mando que está previsto para el 20 de enero de 2017, creo que es. Ya. Algunos han sugerido que probablemente no ocurrirá. Pero quienes sugieren que no ocurrirá, lo que dicen es que no ocurrirá porque puede producirse una guerra civil, un evento apocalíptico o hasta una guerra mundial. Que entonces Obama tendrá que declarar la ley marcial para tener el control, seguridad y estabilidad, evidentemente, en el país. Con lo cual no daría tiempo a que Donald Trump de alguna manera se hiciera con el poder de los Estados Unidos, ¿no? Y que legalmente podría hacerlo. En un estado de excepción, aunque haya un presidente en ciernes, Electo, sí. o sea, un futuro presidente en ciernes, ante una gran amenaza, el presidente todavía Sí, el que está al mando todavía, por decirlo de al alguna mando, manera. legalmente podría hacerlo. Puede declarar la ley marcial y hacerse con el control. E incluso si no estoy equivocado, y estoy convencido que no estoy equivocado, incluso podría suspender la llegada del siguiente presidente, pero tiene que ser una situación excepcional. Estamos hablando de una guerra civil, de un evento catastrófico natural o incluso de una guerra mundial. Entonces, bueno, esto es lo que creen algunas personas, ¿no? Ya. Bueno, pues otra de las cosas que predijo Manga es que, ya lo habíamos dicho, que el 44 presidente de Estados Unidos sería negro y que sería el último. Pero además dijo que en el momento de su entrada en el cargo habría una crisis económica espectacular. Sí. Vale. Bien. Que no lo cuenten. Sí. Aquí ahora les voy a citar una de las profecías que va relacionado con este tema de Baba Vanga, pero quiero decirles que hay quien dicen que con esta profecía a quien se refiere es a Barack Obama, y hay otros estudiosos que dicen que realmente a quien se está refiriendo es a Donald Trump. Ya. La profecía dice lo siguiente: todo el mundo pondrá sus esperanzas en él para ponerle fin, pero sucederá lo contrario. Habla de la crisis económica. Él llevará el país abajo y los conflictos entre estados del norte y del sur escalarán. Bueno, si nos fijamos en Obama, durante su mandato empeoró la reputación de su partido muchísimo. El presidente es criticado ya no solamente por el Obamacare, sino también por sus escasos esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal, en los grandes índices de desempleo que hay en el país, los programas de vigilancia a la población también de Estados Unidos, incluso su política exterior, entre otras medidas. Entonces, por eso algunos dicen que en esa profecía, cuando dice que todo el mundo pondrá sus esperanzas en él para ponerle fin, pero sucederá lo contrario, él llevará el país abajo y los conflictos entre estados del norte y del sur escalarán, muchos creen que se refiere a Barack Obama. Pero hay quien piensa también que la última parte de la profecía sobre Obama no sería realmente sobre él, sino sobre Donald Trump. Que de alguna manera el que la gente confíe en él lo que hará será llevarles a todos al garete, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, bueno, yo me imagino que antes de que saliera Donald Trump, es bastante probable que todo el mundo pensara que esa profecía hacía referencia a Barack Obama. Sí. Ahora, como está Donald Trump a punto de obtener el poder en Estados Unidos, la están traspasando de cara a Donald Trump. Es que ese es el problema, el gran problema de las profecías. Salvo que una profecía te venga con día, mes y año. Exactamente. Y además acierte. Exacto. Y si no acierta, pues ha resultado falsa. Pero es que incluso resultando falsa habría mucho que hablar. Porque, vamos a ver, un profeta, o sea, alguien que hace una predicción, que ha visto algo,
que bueno, estamos en un problema, en un programa de conspiración y misterio. Ujú. Alguien que haya tenido algún tipo de clarividencia, haya visto algo. Ujú. El hecho que haya percibido de un posible futuro puede ser perfectamente cierto. Ahora, ¿va a ser incluso capaz de cuadrarlo en día, mes y año? O al menos en año. Claro, ¿Y si se equivoca 2 años? claro. Y cuando estamos hablando de gente que sus predicciones las ha hecho hace 50, 60, 100 o 200 años, Claro. es muy más difícil. complicado, ¿no? es muy complicado. Por eso te digo que... Y esa complicación se revierte al revés, porque para mí es una pescadilla que se muerde la cola. Mm. Porque claro, si se hace con muchos años de anticipación, Es que puede cuadrar en cualquier sitio. y en puede muchas cuadrar en circunstancias parecidas. muchos momentos de la historia, Claro, esa descripción, lo que comentaba yo al principio, esa descripción, y dependiendo si encima el lenguaje que se utiliza no es el mismo, sí. como es muchos de los casos, Exactamente. la interpretación es muy difícil. Es muy difícil y de alguna manera es muy extensible a cualquier situación momentánea. Porque estos señores pueden haber visto, por ejemplo, lo que sea, algo catastrófico o algo muy bueno. Lo pueden haber visto y nosotros estar cuadrándolo porque nos coinciden en determinados detalles que estamos a punto de vivirlo y resulta que todavía faltan 5.000 años. Exactamente, O ha sucedido hace X tiempo. exactamente. Por eso te digo que el tema de las profecías para mí es muy complejo, es muy complicado porque yo creo que muchas de ellas son utilizables en varios momentos distintos. Como en este caso está ocurriendo, mientras no ganó Donald Trump, la profecía era achacable a la época de Sí, Obama. sí. Ahora, al haber ganado Donald Trump, la profecía parece que se decanta hacia Donald Trump. Ese es el problema. Bueno, según se dice, también predijo Baba Vanga el cambio climático hace unos 60 años. Pero Vanga incluso se aventuró a mirar muchísimo, según ella además, muchísimos años en el futuro. Algunas predicciones suenan tan increíbles como que en 2130 los alienígenas ayudarán a los humanos a vivir bajo el agua y que habrá una guerra en Marte en el año 3005. También dijo que todo en la Tierra morirá para el año 3797, pero que para entonces seremos capaces de ir a un nuevo sistema solar. Ya. Bueno, esto es más o menos un recorrido sobre algunas de las profecías de Baba Vanga. Entonces, bueno, creo que nos quedan muchas por ver y varios profetas también que tocar. Bueno, ahora yo voy a nombrar a otro vidente, profeta. Depende de quién lo mire, le pondrá un título, un adjetivo. Me estoy refiriendo a Edgar Cayce. Lo normal es hacer una reseña en principio de quién es este señor. Yo voy a hacer una muy mínima, porque sinceramente, vamos, la vida de este señor y lo que este señor supuestamente vivió e hizo y profetizó es para hacer por lo menos un programa para él solo. Este señor nace en 1877, es decir, finales del siglo, de hace 2 siglos. Nace en Beverly, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Nace en 1877, como he dicho, y en 1890, con 13 años, cuenta que se le ha aparecido un ángel. Y a partir de ese momento es capaz de memorizar sus libros escolares, durmiendo un rato con la cabeza apoyada en los mismos. Eso es lo que cuentan sus allegados. Ya. Y de hecho, sobre Edgar Cayce se han hecho 2 autobiografías. Esto en 1800, y vuelvo a repetir, voy a ir muy rápido. Vale. Esto fue en 1890. En 1900, ya con 23 años, está trabajando como vendedor de seguros, de libros, de artículos de oficina. Y en el mes de marzo sufre una parálisis de las cuerdas vocales. Un año después, en 1901, un hipnotizador ambulante
lo hace hablar bajo hipnosis. Curioso, no es lo mismo que lo de Baba Vanga, pero fíjate, hay similitudes, Sí. ¿no? Y el 39 de marzo, Edgar Cayce efectúa su primera lectura psíquica. Con asistencia de Al Lind, diagnostica su propia dificultad y recupera la voz. Anda. Sí, como ejercicio de autosanación o de... Son ejercicios en los cuales se relajaba, dejaba la mente en blanco, e intentaba tomar en contacto con ese otro yo y con ese otro mundo, con ese mundo espiritual. Sí, Y una vez que alcanzaba ese estado, sí. pues bueno, ahí conseguía determinadas historias, como por ejemplo saber, aunque no hemos llegado ahí, saber si una persona que estaba enferma, qué era realmente lo que tenía, y en el caso este, que era su propio caso, saber cómo podía curarse. Vale. Y a partir de ahí comienza a dictar lo que llaman lecturas para los pacientes de Lyme, precisamente del que le ha tratado. Ya. Esto era en 1901. En 1905, ciertos médicos empiezan a estudiar el poder psíquico de Edgar. En 1910, el 9 de octubre, el diario The New York Times publica un largo artículo sobre las facultades psíquicas de Edgar Cayce. Y en ese mismo año, en 1910, con el doctor Wesley Ketchum, Albert Noe y Leslie Case, forma la Sociedad de Lecturas Psíquicas. Por primera vez realiza cotidianamente lecturas sobre problemas médicos. Encima. Es decir, alguien que viene con un problema médico ya diagnosticado, Sí. él busca la solución. Él busca la solución. La solución, pero él no es médico. Ya. Es como si él tuviera una especie de... Vamos a ponerlo así para ser llanos, O ¿no? como si entrara en trance, pero que tampoco era así. Sí, pero incluso como si tuviera la capacidad de ver el interior del organismo, saber dónde está localizada. Vamos a decirlo así. Dejaba la dejaba la mente en blanco, se relajaba, se trasladaba a... Vale. Y desde allí veía. Vale. En 1911, en febrero, el periódico Hearst de Chicago, Hearst Chicago Examiner, publica un artículo acerca de Cayce, y en marzo viaja a Chicago por unos 10 días, durante los cuales Edgar efectúa lecturas para el diario. Anda. El diario abre un espacio para que él... haga lecturas Sí. para la gente. Su mujer Gertrude, ese mismo año, padece una tuberculosis muy grave. Las lecturas de su marido la salvan y le permiten sanar totalmente. Mira, esta no hizo falta lo de la insecticida que me estaba acordando. En 1914, en enero, Hugh Lynch se quema, que este era su primer hijo, se quema severamente los ojos jugando en el estudio con la pólvora del flash fotográfico. Vamos a ver, Edgar Cayce tuvo muchas profesiones, siempre volvía prácticamente a lo mismo, y uno de los temas recurrentes a los que volvía era La fotografía. Entonces se quema los ojos con la pólvora del flash en el estudio fotográfico. Según dicen, recobra la vista gracias a las lecturas que le hace. En 1923, vamos saltando, Arthur Lames, de Dayton, Ohio, solicita una lectura de astrología a él. Esta menciona el concepto de la reencarnación. Era de las primeras veces la primera vez que se mencionaba el tema de la reencarnación. En 1925, Morton Bullenbeit, agente de bolsa neoyorquino, acepta financiar el hospital en Virginia Beach, lugar recomendado por las lecturas. Es decir, acepta financiar un hospital, teniendo en cuenta que no era médico. Él no era médico. El 11 de noviembre de 1928, 3 años después, se inaugura el hospital dedicado a tratar a los pacientes según las lecturas de Cayce. Es decir, la plantilla eran médicos. Sí, claro, porque era pero el que buscaba la enfermedad, el que buscaba y hacía los diagnósticos y los ejercicios de
de concentración Sí, espiritual, sí, 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 etcétera, de meditación, de de relajación y tal. de Sí. atraer energías positivas, etcétera, etcétera, era él. Era él. Ajá. Curiosa la historia. Y para finalizar, y vuelvo a repetir, la historia es muy larga. Ya. En 1945, el 3 de enero, fallece, a los 67 años de edad. Bueno, pues Edgar Cayce, aparte de esas lecturas y de esas, entre comillas, sanaciones Sí. o diagnósticos que permitían curar. Sanar, sí. Sí, porque si decimos sanaciones parecen milagros. Sí, exactamente. Y que se sepa, y que yo haya visto, y que haya... él en ningún momento hablaba de milagros. No, aunque bueno, algo de milagroso tenía el que él pudiera acceder a eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo es que... Milagroso por decirlo. Yo siempre he pensado, y no sé si creo que lo he comentado alguna vez, siempre he pensado que hay determinadas facultades que tenemos todos. Otra cosa es que Sin que no las utilicemos o que no sepamos utilizarlas no sabemos, o que no sepamos encontrarlas siquiera. o incluso que el propio miedo interno o La desconfianza hacia uno mismo. sí, y el miedo inconsciente que tenemos a descubrir determinadas cosas no nos permiten hacerlo. Sí, probablemente. Pero bueno, el hecho es que yo haya visto, él en ningún momento habla de milagros, No. ni se atribuye poderes divinos, Ujú. para nada. Me gusta. Entonces, bueno, entre estas múltiples lecturas, que fueron miles, en estos estados de relajación, de trascender de este Sí. mundo, digamos, material, Mm. elevarse por encima, Sí, a ese otro nivel, Sí, él tiene visiones de cosas que van a suceder en el futuro. Es decir, tiene profecías. vale. Profecías que no se hayan cumplido, que ahora mismo yo me voy a centrar en las que están pendientes de cumplirse, porque si no tú no vas a seguir hablando. Como siempre. Por ejemplo, anuncia el despertar de uno o de ambos volcanes, refiriéndose al Vesubio y al Etna. Curioso. En 1934 predice que la mayor parte del territorio japonés se irá deslizando hacia el mar. No, según geólogos japoneses hoy en día, y esto ya está reconocido, Japón se está hundiendo constantemente Sí. en el mar. De momento se está hablando de 2 a 3, incluso 4 y 5 centímetros por año. Ya. También afirmó en su momento, que la Tierra alcanzó el tiempo. Y ojo, alcanzó el tiempo, refiriéndose al cambio de los polos. Donde antes habría frío, habrá calor. Agrega que llegará un momento en que el sol se oscurecerá y hacia 2100, en Nebraska, el mar cubrirá aparentemente toda la parte oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. Eso lo dice él. Sí. También se vio a sí mismo viajando en un gran avión de metal con forma de cigarro, Ujú. alcanzando enormes velocidades. En un determinado momento, el vehículo se detiene en una ciudad completamente destruida. Cuando pregunta en dónde estaba, le responden que en Nueva York. Es que ahí podría verse incluso también algo vinculado con el 11 de septiembre. Se podría. Vamos, Voy. Este es el problema. Claro, este ese es el problema. Efectivamente, se podría. Ah. Y también se podría interpretar que está viajando a bordo de una nave espacial, Ah. de los que llamamos ovnis, objetos Sí. voladores no identificados con forma de puro, Mm. y que le están enseñando la ciudad de La Nueva York, ciudad de desde Nueva el York aire, que ha sido destruida. destruida, efectivamente. Sí, Es es que es que así. la interpretación es múltiple. Sí. También profetizó acerca de una ciudad de oro, la cual será descubierta en el desierto de Gobi. Tendrá un templo con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos. Auguró que serán descubiertos poderes ocultos en las aguas de Bimini y cristales de cuarzo serán reconocidos por sus propiedades curativas. Ahí está ubicada la Atlántida, Oh, según afirmó Sí. él, ¿no? Y con respecto a la mítica Atlántida, dice que los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. Predice que Atlantis deberá subir de nuevo.
Es decir, O sea, el resurgimiento de la Atlántida. sí, o que volverá a salir del mar. Sí, claro. No, es que yo al Vale. decirme el resurgimiento yo entendí otra cosa. Vale, no, yo estoy hablando de volver a salir a la Vale. superficie. Y sobre el cambio climático, y esto es muy curioso, asegura que el derretimiento de hielo en Groenlandia y la Antártida podría provocar una violenta actividad tectónica en el planeta y consiguientemente erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Y finalmente, vaticina sobre el presidente Obama. No lo llama Obama. Evidentemente. Habla, el 44 presidente de los Estados Unidos sería negro y será el último. Este presidente apretará el gatillo nuclear. Ostras. Bueno, lo mismo que dice Baba Vanga, solamente que ella no habla de que vaya a apretar el gatillo nuclear. Pero Hombre, también, para el tema del gatillo nuclear, ya veremos qué pasa después con Trump. sí, a saber si... Para que al menos esta profecía no se cumpla. Para que no se cumpla, como decía yo al principio, y yo... Porque esta no se cumpliría. Aquí no habría otra interpretación. El 44 presidente de Estados Unidos es Barack Obama. Sí, y es negro. Y es negro y es el que se supone que tiene que apretar el gatillo. Exactamente. Entonces, bueno, O lanzar los misiles nucleares o como Sí. lo queramos decir. por ahora. O el botón rojo. El botón rojo, el botón rojo. O sea que bueno. Bueno, pues está claro que hemos traído a dos profetas. Uno menos conocido, otro más conocido. Depende. Como pueden ser Baba Vanga o Edgar Cayce. Pero está claro que otros también predijeron grandes cambios, predijeron peligros, revueltas, cambios climáticos y otras muchísimas más cosas. No solamente se trata de Baba Vanga o de Edgar Cayce. No, sí, son muchos. Por ¿no? supuesto, no podíamos dejar de nombrar a alguien de gran relevancia dentro del mundo de las profecías, como puede ser Nostradamus, evidentemente. Está claro. Las profecías de Nostradamus son famosas en todo el mundo. Yo creo que es rara la persona que le dice Nostradamus y como poco le suena, aunque no sepa exactamente muy bien quién fue o qué hizo, pero le suena. Las profecías de Nostradamus son famosas en todo el mundo, aunque para muchos carecen de un fundamento y su realización no se basa más que en coincidencias. Sin embargo, para otros, evidentemente, este profeta tuvo un gran don para predecir el futuro. Claro, estamos entre los detractores y los seguidores. Es lo mismo que si tratamos el tema de los ovnis o el tema de Exactamente. la reencarnación Exacto. o los temas que solemos tratar en este programa. Exactamente. Unos están a favor, otros no, unos creen, otros no. Sí. Con estas profecías pasa lo mismo. Bueno, pero yo me he centrado mucho en profecías que supuestamente Nostradamus centraba o señalaba aproximadamente hacia el 2016, el 2017, más o menos en este rango de tiempo en el que nos encontramos en estos momentos. Sí. Por ejemplo, según Nostradamus, predecía que hacia finales del año 2016 habrá una gran guerra que durará 27 años. En esta predicción señala que este evento llegará a su apogeo cuando un cometa sea visible en el cielo y que este suceso vendrá acompañado de otros eventos como un combate nuclear y como grandes desastres nucleares. Ya. No tengo más que hacer una cosa, solamente comentarles titulares de algunas noticias aparecidas en estos últimos meses. Simplemente titulares de periódicos, como puede ser el diario Clarín el 13 de octubre de 2016. Para Rusia la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. El periódico La Vanguardia el 15 de octubre de 2016. ¿Por qué se empieza a hablar de la Tercera Guerra Mundial en Siria? El periódico TRT del 20 de octubre de 2016. La guerra de poderes enciende la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Diario La Razón, 23 de noviembre de 2016. Hacia una Tercera Guerra Mundial. Ya. Y así podría continuar durante un larguísimo rato, por desgracia. Sí. Por desgracia. He citado, creo que son 4 o 5 titulares de periódicos de octubre a noviembre y en todos aparece el tema de la Tercera Guerra Mundial. Otra de las predicciones de Nostradamus en las que la gente ve una gran relevancia es
la erupción del volcán del Vesubio. ¿Se equivocaría Nostradamus con lo de la erupción? Bueno, pues da la casualidad de que el Vesubio, que es un volcán activo, está situado frente a la bahía de Nápoles, bueno, pues según la predicción de Nostradamus, esta erupción podría suceder a principios de 2016 y sería la peor de su historia. Esta catástrofe natural vendría acompañada por varios terremotos que podrían matar a miles de personas. El Vesubio no ha entrado en erupción a principios de año, pero sí que últimamente hay noticias de su pronto despertar. Tanto es así que las autoridades italianas están finalizando un plan de emergencia para evacuar a 700.000 personas tras la advertencia acerca del riesgo de erupción del volcán Vesubio, que se ha multiplicado este año de forma tremenda. Esto lo dice el periódico The Local el 16 de octubre. De acuerdo con funcionarios de la región de la Campania, en el sur de Italia, y el Departamento de Protección Civil, el plan, que está recibiendo sus toques finales, será publicado oficialmente a finales de este mes. No ha entrado en erupción el Vesubio a principios de 2016. Y sí que se ve, por eso yo digo que este tipo de profecías que hizo Nostradamus no hay por qué situarlas. Era lo que hablábamos antes, en una fecha exacta. Hay profecías que te dan fechas exactas, pero hay otras que rondan un determinado año, 2016, 2017. Sí, pero además, lo cual también, y yo en un momento determinado lo entiendo perfectamente, que haya, quienes en plan de su escepticismo más radical, no por la crítica en concreto a la profecía, sino porque hay gente que se desenvuelve así, o sea, que son negadores sistemáticos. Todo lo que no vaya de acuerdo a sus creencias no tienen cabida, ni tan siquiera se lo replantea. No, ya. Pero este tipo de profecías con tanto tiempo de antelación es que da perfectamente argumentos a quien no quiere creer en las profecías. Es que hasta cierto punto es lógico. Evidentemente, vamos a ver, estamos hablando que estos son profecías hechas hace más de 400 años. El Etna va a entrar en erupción. En el Vesubio. Vale, es que como ya... El Carcáis hablaba del Etna o el Vesubio. Del Etna o el Vesubio, por eso... Vale, el Vesubio, según Nostradamus, va a entrar en erupción. No dice la fecha. No, aproxima. Pero no deja de ser curioso, por ejemplo, que tanto el Carcáis como Nostradamus, en tiempos distintos totalmente, predijeran esa erupción en el caso de Carcáis, del Vesubio del Etna, o en el caso de Nostradamus del Vesubio. Pero claro. Pero también yo, en plan escéptico, o sea, si yo me pongo en el otro lado, también es normal. En ese momento era de los volcanes más famosos, claro, más peligrosos, claro, más. Evidentemente, y que vamos a ver que erupciones del Vesubio han habido. Sí. ¿Por qué tenía que ser la predicción de Nostradamus, que no da fecha concreta, para 2016? Ya. Sí. Podría haber sido en alguna anterior erupción o en una posterior erupción dentro de muchos años. Sí. Entonces, bueno, la gente lo achaca hacia este año. Por eso yo no sé hasta qué punto, porque las profecías son, y las de Nostradamus más todavía, son difíciles de entender. Entonces, yo no sé hasta qué punto los estudiosos primero sondean lo que está pasando, es decir, hacen al revés de lo que estoy haciendo yo. Yo tengo una profecía en la mano y he buscado noticias que puedan estar vinculadas a esa profecía. Quizás ellos hacen lo contrario, buscan noticias que estén vinculadas a esa profecía, pero antes de ver la profecía. No sé si me explico. Sí. No, pero es que, sí, efectivamente, pero es que, desgraciadamente, en el mundo de... En este caso en concreto, en el mundo de las profecías, es que iba a decir de la conspiración, pero no, bueno. Este es el mundo de las profecías. En el mundo de las profecías, desgraciadamente también pervive y se mueve
por lo mismo que se mueve la mayoría de los intereses dentro de este mundo. O sea, que es el dinero, la fama y Sí. tener tu minuto de gloria. Y si tú mañana coges una determinada profecía, le intentas hacer un encuadre, aunque sea difícil, pero le consigues hacer un encuadre y lo plantas y dices, señores, dentro de 3 meses se va a acabar el mundo, porque va a venir un cometa, o dentro de 3 meses, según tal vidente o tal profetisa, van a aparecer naves extraterrestres en París. Esa noticia va a dar la vuelta al mundo. Sí. La criticarán, no la criticarán, de entrada va a dar la vuelta al mundo. Va a tener su panel de publicidad, etcétera, 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 y estamos en lo que estamos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que recordarás perfectamente cuando hicimos aquellos 3 programas sobre 2012. Sí, para llegar Precisamente a lo que supuestamente iba a ocurrir el 21 de diciembre de 2012. que era nada. Que era nada, porque además gran parte de las profecías mayas que circulaban por internet eran totalmente falsas. Sí. Bueno, pues de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Es que, fíjate, por eso te digo que fue antes el huevo o la gallina, por ejemplo. Otra de las grandes profecías de Nostradamus es un gran terremoto en Estados Unidos, y que según la profecía de este señor sería el más fuerte de toda la historia del territorio americano, ¿no? Sí. Tampoco se ha cumplido de momento. Pero curiosamente es otro de los temas que muchos se han nombrado también a lo largo de 2016. Entonces, ¿qué ha sido primero? ¿La profecía o la noticia? Me refiero en cuanto a los estudiosos de las profecías, ¿vale? No, pero sí, vamos a ver, y eso me sirve para matizar si es que no ha quedado claro cuál es mi postura. Yo en el caso de las profecías, yo no descarto, y no soy quien para hacerlo, No. que estos señores o señoras vieran lo que contaron que vieron. Sí. Otra cosa es la interpretación que se le está dando ahora. Efectivamente. Porque son interpretaciones, bajo mi opinión, en muchas de las ocasiones totalmente interesadas y para ganar eso, un minuto de gloria. Efectivamente. Entonces, bueno, podríamos seguir con muchísimas más profecías de Nostradamus para estos años. Podríamos hablar de que llegó a decir en un momento que el ser humano alcanzaría los 200 años de vida. Bueno, pues curiosamente, en diciembre de 2015 saltaba a la luz en los medios de comunicación la siguiente noticia, y era que unos científicos estadounidenses habían anunciado que para 2016 comenzarían a probar en seres humanos el primer fármaco contra el envejecimiento. Según afirmaban, este medicamento era capaz de ralentizar el desgaste del cuerpo humano y ayudarnos a vivir con buena salud hasta los 110 o 120 años. No son los 200 que profetizaba Nostradamus. Pero bueno, pero no nos podemos olvidar de otro tema, y es el tema del transhumanismo. Sí. El tema de la disciplina que básicamente considera que en un futuro cercano el hombre lo que hará será fusionarse con las máquinas. De alguna manera volcaremos antes de nuestra muerte todo el contenido de nuestro cerebro en un ordenador, en una máquina, y seguiremos vivos después de la muerte del cuerpo físico. Existen muchísimas cosas que se podrían hablar de las profecías de Nostradamus. Hay una que dice, que es muy curiosa, dice: después de la invención de un nuevo motor, el mundo será como en los días antes de Babel. Es decir, la gente se podrá comunicar, la diferencia entre idiomas desaparecerá. Ahí te está hablando de un nuevo motor. Sí. A lo mejor es el que te he comentado antes de energía limpia. No, pero es que habla de que se podrá uno comunicar. Sí. Bien, está lo que dices tú, o está, por ejemplo, Google es capaz de convertir el móvil en un auténtico traductor simultáneo. Ya. Entonces, bueno, como poco es curioso, ¿vale? Podría seguir contando muchísimas cosas, pero se nos está yendo el tiempo de mala manera y hay cosas que no quiero dejar atrás. Quiero hablarles ahora de si Nostradamus pudo predecir o no la victoria de Donald Trump. Estamos hablando de Nostradamus. Sí. Bueno, expertos en las profecías del astrólogo
aseguran que uno de sus escritos del siglo XVI describe la victoria de Donald Trump y las consecuencias que esto traerá al mundo. Los seguidores de las profecías opinan que el triunfo de Trump se puede leer en la cuarteta 81 de la Centuria 3. Según ellos, la frase "el gran gritón sin vergüenza y audaz" describe la personalidad de Donald Trump. Y muchos de los seguidores de las profecías de Nostradamus identifican en esa frase la personalidad de Donald Trump. De igual forma, el hecho de que el presidente electo se convierta en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reflejaría en la siguiente frase de la misma profecía: él será elegido como gobernador del ejército. La cuarteta alerta de las consecuencias que tendrá este hecho: la audacia de su contienda, el puente roto, la ciudad desmayada de miedo. Bueno, ¿estaba hablando de Donald Trump o estaba hablando de cualquier otra persona que en un momento determinado podría haber reunido esas condiciones, esas características? Pues estamos hablando de que son profecías hechas hace cientos de años. Sí. Bueno, yo, antes de terminar y que tú también nos hables de algo más, sí quiero leerles la Centuria 10, cuarteta 32 de Nostradamus, que dice lo siguiente: el gran imperio cada uno lo va a desear. Uno sobre los demás lo logrará obtener, pero poco tiempo durará su reino y ser. 2 años apenas se podrá aguantar. Ya. Creo que tú tienes algo que decir con relación a esto. Sí. Según publican varios medios, yo en este caso me he hecho eco de La Opinión del 20 de noviembre. El doctor Alan Richman, de la Universidad Americana en Washington, que ha acertado en sus predicciones al ganador en todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde el año 1984. Él lleva un método científico con una serie de preguntas y de parámetros y hasta ahora nunca ha fallado. Ya. Entonces, bueno, este señor ha sido de los pocos que dijo que iba a ganar Donald Trump. Ajá. Por lo menos en Estados Unidos. Ya. Bueno, pues ahora dice que antes de llegar al final de sus 4 años en la presidencia, Trump enfrentará algo así como un juicio político que culminará con su destitución. Lichtman, bueno, lo que comentaba antes, fue uno de los pocos analistas políticos en Estados Unidos que anticipó la victoria de Donald Trump, derrotando a Hillary Clinton. El académico, en una entrevista que concedió a la cadena CNBC, dijo que Trump terminará su mandato por falta de respeto a la ley, por ser completamente imprevisible y por su nula experiencia en el servicio público. El académico explicó que su pronóstico en esta ocasión está basado en una corazonada y no en los métodos científicos que ha utilizado en el pasado para adivinar quién ganará las elecciones presidenciales. Y no me voy a vuelvo a repetir, esto es un artículo, quien lo quiera ver, está en La Opinión del 20 de noviembre, porque a partir de aquí empieza a dar sus razonamientos, como que, yo que sé, hay una regla de oro en política, que es lo que ves, es lo que tienes, y qué es lo que ha hecho este señor, que creó una fundación altruista para obtener dinero ilegal para su campaña, y hay suficiente documentación como para volcarlo. Es decir, él basándose en una corazonada y en una serie de hechos que después relata, él dice, este señor no va a durar nada. No va a durar los 4 años porque se lo van a quitar del medio. Bien, aquí podríamos hacer encajar precisamente esa profecía que yo decía. Por ejemplo. ¿Vale? El gran imperio cada uno lo va a desear. Uno sobre los demás lo llegará a obtener, pero poco tiempo durará su reino y su ser. 2 años apenas se podrá aguantar. Bueno, yo quisiera simplemente ya cerrar con, no sé cómo catalogarlo, si una profecía o simplemente un análisis político de una situación. No, lo que acabo de contar yo no es precisamente una profecía. Pero yo nombro a Alan Lichtman, pero esta predicción, por no llamarla profecía, es de hace cerca de 18 años.
Ya. O sea, es más Sí. atrás en el tiempo. Está claro que durante la larga y candente campaña presidencial de Estados Unidos, pocos se atrevieron a pronosticar la victoria del candidato republicano Donald Trump. Entre ellos sí hubieron, por ejemplo, el cineasta Michael Moore o el profesor de historia Alan Liebman. Sí, no, hubo Vale. algunos, sí. Pero ese inesperado giro de la historia fue previsto hace 18 años por un pensador estadounidense, el filósofo Richard Rorty. En un libro que escribe en el año 1998, Rorty analiza los problemas de las tendencias de izquierda, entre ellos dar preferencia a la política cultural sobre la política real. Según él, dice que el electorado decidirá que el sistema fracasó y empezará a buscar a un hombre fuerte por quien votar, alguien dispuesto a asegurarles que una vez elegido, los burócratas presumidos, los abogados tramposos, los vendedores de bonos de salarios excesivos y los profesores postmodernos no sean quienes tomen las decisiones. No. Eso fue lo que escribió Rorty en su libro. Y también presentó un panorama sombrío sobre lo que pasaría tras la elección de ese político autoritario. Él no dice que sea Donald Trump, evidentemente. Y dice textualmente: una cosa que es muy probable que suceda es que los logros obtenidos en los últimos 40 años por los estadounidenses negros y mestizos y por los homosexuales serán aniquilados. Escribió también que el desprecio jocoso por las mujeres volverá a estar de moda. Ahí cuadra. De momento cuadra perfectamente. Y además cierra con unas líneas muy curiosas que dicen: sugirió que mientras los proletarios puedan ser distraídos de su propia desesperación por pseudoeventos creados por los medios, incluyendo una breve guerra sangrienta, los superricos tendrán poco de qué preocuparse. Ya. Rorty dijo que el llamado hombre fuerte sería incapaz de hacer algo más que empeorar las condiciones económicas y hacer rápidamente la paz con los superricos internacionales. Ya. Bueno, no es que lo que augura sea demasiado positivo, pero hemos visto, nosotros a esto no lo llamamos profecías, lo llamamos predicciones, pero ¿qué diferencia tienen con las profecías? Hombre, para mí sí hay una esencial. La primera es el tiempo, la distancia de tiempo. Exactamente, sí, eso La, sí. la que tú has dicho son 18 años, ¿no? Sí. La mía es un mes. Ya, claro. Pero, por ejemplo, este filósofo estadounidense, ¿no podemos considerar una profecía lo que escribe en su libro? ¿O es simplemente un análisis detallado? Porque él no tuvo visiones. Ya. Simplemente fue un análisis detallado de lo que él estaba viendo en aquel momento que ocurría en la Sí, sociedad. sí. Y en base a eso, entre comillas, profetizó qué era lo que buscaría la sociedad en un momento determinado, cómo lo elegiría y qué consecuencias tendría Sí, sí. esa elección. Sí. Entonces, bueno, quizás haya Para mí es esa sutil diferencia de tiempo. Para mí es un estudio humanista, o sea, en base a unos parámetros de la raza humana, de nosotros, de cómo nos comportamos y de qué es lo que está sucediendo, llega a una serie de conclusiones. Efectivamente. Y aparentemente Ha dado en el clavo. Totalmente. Bueno, pues la que da en el clavo soy yo. Si digo que nos hemos comido el tiempo Sí. del programa como siempre, que no nos queda tiempo para mucho más, me ha parecido, he disfrutado haciendo este programa esta noche, donde seguir contándoles cosas vinculadas con profecías, Esperemos. o incluso ver cómo las profecías que hemos dado hoy de cara a Donald Trump o de cara a la erupción del Vesubio, quizás dentro de 3, 4, 5 años se estén utilizando para otro tipo de eventos, otro tipo de circunstancias. ¿Quién las pone ahí? ¿Quién hace que se cumplan? Puede ser que también eso esté jugando de Sí, alguna claro. manera. Es que aquí Que alguien esté haciendo que esas profecías se cumplan, Sí. para que de alguna manera también entremos en Sí. ese estado de miedo, de pánico, de... Y para que estemos entretenidos en eso. Exactamente. ¿Cuánto tiempo no se pierde, por ejemplo, en hacer estudios sobre este tipo de profecías? Ujú. Y lo mismo que hablo de profecía, hablo de todo lo demás, Sí. vinculado con todos estos temas. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo? Mientras tanto estamos entretenidos. Estamos
Bueno, últimamente. pues esperemos haberles entretenido nosotros también esta noche, aunque de forma más benevolente y más positiva. No nos queda tiempo para más, sino, Eduardo, para darte las gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Como siempre ha sido un placer. Y como no, darle las gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Me despido diciéndoles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.